Lo que estamos viendo aquí es el cúmulo globular Omega Centauri a 17.000 años luz de distancia de la Tierra. Posee muchísimas estrellas diferentes, rojas, azules, blancas, naranjas y también de muchos otros colores. Cada uno de estos colores contiene información diferente sobre la temperatura y el brillo, dos características con las que podemos distinguir perfectamente una estrella de otra. Si ahora queremos averiguar qué tan azules son las estrellas azules, qué tan rojas las rojas, qué tan naranjas las naranjas y así sucesivamente, simplemente las ordenamos según su temperatura o bien su color y su brillo. Primero, movemos las estrellas azules a la izquierda y las estrellas rojas a la derecha. Todo lo que está en medio son estrellas blancas, naranjas y amarillas. Ahora ordenaremos las estrellas por su brillo. Observamos una clasificación vertical con las estrellas más brillantes arriba y las menos luminosas abajo. Caminar. Esperamos un poco hasta que todo se haya calmado. La disposición final que ahora se puede ver no solo representa la evolución de las estrellas según su brillo y temperatura, nos muestra el diagrama más conocido y útil en la historia de la astronomía, el diagrama de Hertzsprung-Russell, o como queremos abreviarlo en este video, el diagrama de Hertzsprung-Russell. Además de la secuencia principal al centro con una curva, vemos que las estrellas siguen caminos evolutivos y que aquí se encuentran todos los colores, temperaturas y luminosidades estelares. Las estrellas azules, brillantes y muy calientes están en la parte superior izquierda, mientras que las rojas, más frías pero también luminosas, están en la superior derecha. A partir de esta relación, ya se empieza a revelar algo importante. Las estrellas tienen distintas evoluciones. ¿Pero a qué se debe esto? ¿A la masa de las estrellas, a sus lugares de origen y a la forma en que se forman? Hoy queremos dedicar tiempo a la evolución de las estrellas y analizarla usando el diagrama de Hertzsprung-Russell y sobre todo enfocarnos en los diferentes caminos evolutivos que pueden tomar las estrellas. Desde la estrella azul, ultracaliente y extremadamente luminosa, hasta las estrellas G algo más suaves que luego se transforman en gigantes rojas luminosas pero frías. Hasta los suaves enanos rojos que en realidad pasan toda su vida en la secuencia principal. Y ahora comencemos con quién ideó el diagrama de Hertzsprung-Russell, y cómo los científicos tuvieron la idea de clasificar las estrellas según su temperatura y luminosidad. Si el producto de la relación entre temperatura y luminosidad ya se llama diagrama de Hertzsprung-Russell, entonces no solo deben existir los científicos Einar Hertzsprung y Henry Norris Russell, quienes le dieron nombre al diagrama, sino que probablemente también haya muchos otros científicos que contribuyeron a que este diagrama llegara a existir. Ahora vamos a ocuparnos de ellos y por supuesto también de Henry Norris Russell y Einar Hertzsprung. Música. ¿Cómo a alguien se le ocurre clasificar así las estrellas? Eso debió ser un acto increíble de comprensión, ¿no crees? Tenemos que imaginárnoslo así. Hay personas que en un pequeño pero animado grano de polvo llamado Tierra, observan el cielo y, a años luz de distancia de sus objetos de estudio estelares, no solo logran categorizarlos y clasificarlos, sino que también, gracias a la gran cantidad de estrellas, pueden comprender su desarrollo. No debemos imaginar que este conocimiento nació de la noche a la mañana. Más bien, la creación del diagrama Hertzsprung-Russell fue un proceso de varios pasos, muy complicado, que se extendió durante varias décadas y unió el trabajo de diferentes astrónomos. La base la sentó el observatorio del Harvard College, con sus extensas investigaciones fotográficas y espectroscópicas de estrellas a finales del siglo XIX. Este trabajo culminó en la elaboración del catálogo Henry Draper, que contenía clasificaciones espectrales para decenas de miles de estrellas. Por cierto, este catálogo lleva el nombre del pionero de la astrofotografía, Henry Draper, y es un catálogo estelar de gran importancia histórica, que todavía se utiliza hoy en día para la identificación de estrellas y como base para catálogos modernos.
Enrique Draper fue un médico estadounidense y astrónomo aficionado que realizó un trabajo pionero en la fotografía y espectroscopía astronómica, aunque él mismo no elaboró el catálogo que lleva su nombre. Este fue desarrollado después de su muerte por otros científicos en el observatorio del Harvard College, basándose en sus datos. A finales del siglo XIX entra en escena otra figura clave, Antonia Mori. En 1897, ella introdujo una nueva forma de clasificación estelar, en la que no solo consideraba el color y la temperatura, sino también el ancho de las líneas espectrales. Por cierto, entendemos por esto patrones característicos de líneas brillantes y oscuras en el espectro de luz de una estrella. A partir de esto, los astrónomos pueden crear tanto espectros de absorción como de emisión, que muestran qué elementos están presentes en la atmósfera de una estrella. La distinción se hace con líneas anchas y delgadas. Mori distinguió entre estrellas C, con líneas estrechas y definidas, y otras con líneas más anchas y menos definidas, lo que indirectamente indicaba tamaño y luminosidad. Pero ninguno de sus compatriotas reconoció la importancia de su trabajo. Y eso le pasó a ella como a tantas otras mujeres en la ciencia. Su descubrimiento fue ignorado y su nombre apenas se mencionó. No fue sino hasta 8 años después, y a varios miles de kilómetros del lugar de investigación de Mori, que el físico danés Einar Hertzsprung reconoció la importancia del trabajo de Mori. Afirmó que las estrellas con líneas espectrales estrechas tendían a mostrar movimientos propios menores que otras estrellas de la misma clase espectral. Hertzsprung interpretó esto como que esas estrellas estaban más lejos y eran más luminosas. Recordemos que esas eran las que tenían una línea espectral nítida y delgada, las estrellas C. Sin embargo, Hertzsprung hizo lo siguiente. Calculó las paralajes seculares para diferentes grupos de estrellas. Detrás de este término complicado se esconde un método para estimar la distancia promedio de las estrellas basado en su movimiento aparente en el cielo. Con estas estimaciones de distancia y los brillos aparentes conocidos, Hertzsprung pudo calcular el brillo absoluto de las estrellas. Aquí dos pequeños paréntesis. A lo largo de este video escucharán varias veces los términos brillo absoluto y brillo aparente. El brillo absoluto es la luminosidad real de una estrella, medida como el brillo que tendría a una distancia estándar de 10 parsecs de la Tierra. El brillo aparente es aquel con el que vemos una estrella desde la Tierra. Este es un producto de su luminosidad absoluta y su distancia a nosotros. Además, el brillo de las estrellas se indica según la escala de magnitud, abreviada como mag o mag. Esta es una medida llamada logarítmica para el brillo de los cuerpos celestes en la astronomía. Logarítmico significa representar una cantidad no de forma lineal, sino en ciertas potencias, lo que simplifica mucho la representación de rangos de valores muy grandes o muy pequeños. Como el brillo de las estrellas puede variar mucho, los científicos decidieron usar una escala adecuada para esto. Una diferencia de brillo de 5 magnitudes corresponde a un factor de 100 en el brillo real. Una estrella de magnitud 1 es 2.52 veces más brillante que una de magnitud 2. Esta escala logarítmica permite mostrar un amplio rango de brillos con números manejables, donde valores bajos indican objetos más brillantes y los negativos, cuerpos celestes muy brillantes. Aquí hay un ejemplo práctico. Sirio y la triple estrella Alpha Centauri A, B y Próxima Centauri muestran cómo la distancia y el brillo absoluto influyen en el brillo aparente percibido de las estrellas en el cielo nocturno. Aunque Alpha Centauri está más cerca de la Tierra, a 4.37 años luz Sirio, que está a 8.6 años luz de distancia, parece más brillante en el cielo porque en realidad emite aproximadamente 15.5 veces más luz. Esta diferencia se hace evidente por el brillo absoluto. Sirio tiene 1.4 magnitudes, mientras que Alpha Centauri tiene aproximadamente 4.38 magnitudes, donde en la escala de magnitud los valores más pequeños indican objetos más brillantes. Pero volvamos a Hertzsprung y sus cálculos.
Él confirmó que las estrellas tipo C de Antonia Moris, con líneas espectrales nítidas y delgadas, estaban más lejos y eran más brillantes que otras de la misma clase espectral. Esto le permitió crear un diagrama que mostraba la luminosidad absoluta frente al tipo espectral de las estrellas. El primer paso hacia el actual y conocido diagrama Hertzsprung-Russell. Este trabajo sentó la base absoluta para nuestra comprensión moderna de la evolución y clasificación estelar, al mostrar por primera vez una relación clara entre la luminosidad de una estrella y su clase espectral. Otra contribución importante llegó en 1910 de Hans Oswald Rosenberg. Él creó un diagrama para el cúmulo estelar de las Pléyades. También se les llama Siete Hermanas o M45 y están en la constelación de Tauro. Es visible a simple vista y se encuentra a unos 444 años luz de la Tierra. Este joven cúmulo estelar de 100 millones de años contiene varias estrellas azul-blancas brillantes. Rosenberg hizo lo siguiente. Graficó el brillo aparente de las estrellas contra la intensidad de ciertas líneas espectrales. Como todas las estrellas en un cúmulo como las Pléyades tienen aproximadamente la misma distancia a la Tierra, su brillo aparente corresponde efectivamente a su brillo absoluto. Así, el diagrama de Rosenberg representaba luminosidad frente a temperatura, aunque no lo pareciera al principio. Solo un año después, Hertzsprung también trabajó en este tipo de diagrama, pero no publicó sus primeras versiones hasta 1911. También usó los brillos aparentes de estrellas en un cúmulo, es decir, todas a la misma distancia. Y ahora entra un científico en escena sin cuya conclusión final quizá no tendríamos este diagrama hoy en día: Henry Norris Russell. Él reunió los trabajos de investigación de Draper, Moray, Rosenberg y Hertzsprung e integró en las versiones anteriores del diagrama diversas poblaciones estelares. Primero, las estrellas gigantes halladas por Moray y confirmadas por Hertzsprung. Segundo, estrellas cercanas con paralajes medidas en ese momento. Y tercero, estrellas de las Híades, un cúmulo estelar abierto cercano. Cuarto, varios grupos de movimiento. Para los grupos ominosos, Russell usó el método del cúmulo en movimiento. Este método permite determinar las distancias a un grupo de estrellas que se mueven juntas por el espacio, analizando su movimiento aparente en el cielo. Con estas distancias, Russell pudo calcular las luminosidades absolutas de las estrellas en estos grupos. Su diagrama mostró claramente la relación entre la luminosidad y la clase espectral de las estrellas. Reveló la distribución característica de las estrellas, que hoy conocemos como la secuencia principal, la rama de los gigantes y las enanas blancas. Esta representación integral de diferentes tipos de estrellas en un solo diagrama permitió, a partir de entonces, visualizar claramente las complejas relaciones entre la luminosidad, la temperatura, la masa y otras propiedades estelares. Un diagrama para dominarlos, atarlos y encontrarlos en la oscuridad para siempre. No necesitamos necesariamente recurrir a El Señor de los Anillos para darnos una idea de la importancia tan abarcadora que tiene este diagrama para la astronomía. Ahora comenzamos con las temperaturas superficiales de las estrellas e intentamos ubicar varias estrellas en el diagrama de Hertzsprung-Russell para ver cómo se relacionan con la luminosidad. En el diagrama vemos dos ejes. En el eje X, que va horizontalmente, vemos la temperatura superficial de las estrellas. Esta aumenta mientras más nos movemos hacia la izquierda y disminuye cuando nos movemos hacia la derecha. Es especialmente alta en las enanas blancas y en estrellas gigantes azules, como se ve a la izquierda al final de la secuencia principal. Verticalmente, el eje Y indica la luminosidad. Cada nivel más alto representa 10 veces más luminosidad. Al bajar es 10 veces menos. Entonces, si las estrellas se encuentran en la parte superior izquierda, son tanto muy calientes como muy luminosas. En la parte superior derecha, son muy luminosas pero relativamente frías. Abajo a la derecha están las estrellas frías y poco luminosas como las M o K.
Mientras que en la parte inferior izquierda tenemos enanos blancos, los restos de estrellas similares al Sol, que aunque tienen una superficie especialmente caliente, poseen una luminosidad extremadamente baja. Si estudiaran astronomía, cualquier estudiante en su segundo semestre podría decir de memoria, poniendo los ojos en blanco, la siguiente secuencia de letras: O, B, A, F, G, K, M. Esa es la secuencia desde las estrellas más calientes de la clase O hasta los objetos más fríos, las estrellas M o enanas rojas. Estas letras son las clases espectrales, según Antonia Murray. Con el tiempo, los astrónomos hicieron una clasificación aún más detallada en subclases, desde 0 como la más caliente hasta 9 como la más fría. Así que una estrella B0 es mucho más caliente que una estrella B9. Cada una de estas clases se caracteriza por un espectro distintivo que funciona como una huella digital de la estrella. Esto significa que cada estrella contiene diferentes elementos. Estas son las principales clases de estrellas que suelen verse en los diagramas de Hertzsprung-Russell. Sin embargo, existen otros tipos de estrellas cuya clasificación es más compleja. Están las estrellas Wolf-Rayet, que son muy calientes y masivas, las enanas relativamente frías, las enanas marrones aún más frías, las estrellas de carbono, y un grupo de estrellas con óxido de circonio en su atmósfera que se sitúan entre las estrellas M y las estrellas C. Las enanas blancas constituyen la clase D, que tiene 7 subgrupos. La clasificación depende de las composiciones químicas, de sus superficies y atmósferas. Además de la temperatura de las estrellas, la luminosidad también juega un papel decisivo para poder diferenciar unas estrellas de otras. Recordemos que los astrónomos distinguen entre la luminosidad o brillo absoluto y el brillo aparente. Pero, ojo, puede ser que dos estrellas, a pesar de tener una luminosidad similar, sean muy diferentes. Eso ocurre sobre todo con luminosidades muy altas. Así que puede ser que una estrella sea muy masiva, pero un poco más pequeña en su espacio vital, y por eso tenga una luminosidad muy alta, porque en su interior ocurren muchos procesos de fusión nuclear al mismo tiempo. También las estrellas gigantes rojas o supergigantes rojas pueden brillar intensamente. Sin embargo, estas tienen una temperatura superficial mucho menor. Esto se debe a que su superficie es muy grande y por lo tanto su densidad es muy baja. El brillo de una estrella, que está relacionado con su luminosidad absoluta, indica cuánta energía irradia al espacio por segundo. En general, mientras más caliente es una estrella, más brillante suele brillar. El brillo es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. La cuarta potencia de la temperatura significa que pequeños cambios en la temperatura tienen un gran impacto en el brillo de una estrella. Por ejemplo, si la temperatura de una estrella se duplica, su brillo aumenta 16 veces, no solo el doble. Esta relación explica por qué las estrellas calientes brillan mucho más que las frías, aunque la diferencia de temperatura no parezca tan grande a simple vista. ¿Y por qué Sirio, que es el doble de caliente, tiene una luminosidad 16 veces mayor que Alpha Centauri, es decir, una luminosidad absoluta? El rango de brillo de las estrellas es enorme. Las estrellas más brillantes emiten millones de veces más que nuestro Sol, mientras que las más débiles son apenas una 10.000ª parte de su brillo. Para abarcar este gran rango, se clasifican las estrellas en clases de luminosidad. De las más brillantes a las más tenues, estas son supergigantes, gigantes brillantes, gigantes normales, subgigantes, estrellas de la secuencia principal, subenanas y finalmente las enanas blancas. Lo que determina estas diferentes características es la masa de las estrellas, que varía entre aproximadamente 1/10 y hasta 100 veces la masa del Sol. Algunas estrellas tienen masas muy bajas, menores a 0.08 masas solares siendo verdaderos enanos, y otras pueden ser muy masivas, hasta más de 150 masas solares, e incluso aún más allá. Su masa afecta la tasa de fusión nuclear interna.
Cuanto más masiva es una estrella, mayor es la presión y la temperatura en su núcleo, lo que lleva a una fusión más intensa. Las estrellas masivas agotan su hidrógeno más rápido que las ligeras. Las distintas tasas de fusión generan duraciones de vida variables. Una estrella con 10 veces la masa del Sol vive solo 20 millones de años, mientras que el Sol puede alcanzar 10.000 millones. Estrellas aún más ligeras, con la mitad de la masa del Sol, pueden vivir hasta 50.000 millones de años. La relación entre masa y tiempo de vida sigue una proporción de potencia similar a la relación entre temperatura y luminosidad. La vida de una estrella es inversamente proporcional al cuadrado de su masa. Eso significa que si una estrella pesa el doble que otra, vive solo una cuarta parte del tiempo, no la mitad. Un ejemplo lo hace aún más claro. Una estrella con el doble de la masa del Sol vive aproximadamente una cuarta parte del tiempo que nuestro Sol. Una estrella con triple masa solar vive solo una novena o 12ª parte del tiempo. Esta regla aplica en general a las estrellas de la secuencia principal, pero varía en los extremos de la distribución de masas. Pero muestra claramente cómo la masa afecta la vida útil de una estrella. La mayoría de las estrellas en la Vía Láctea son clase G, como el Sol. La mayoría forman una banda diagonal de arriba izquierda a abajo derecha, llamada secuencia principal. Aproximadamente el 90% de las estrellas en nuestra galaxia y probablemente en todo el universo se pueden clasificar en esta secuencia principal. En la esquina superior izquierda están las estrellas más calientes y brillantes, tipo O y B. Al avanzar hacia abajo a la derecha, las estrellas se vuelven más frías y menos luminosas hasta llegar a las frías y poco brillantes tipo K y M. Todas estas estrellas de la secuencia principal tienen algo en común. En su interior ocurre una fusión nuclear constante de hidrógeno en helio. De este proceso surge un equilibrio fascinante. La presión de radiación generada por la fusión nuclear equilibra la gravedad que actúa hacia adentro. Este equilibrio mantiene estables a las estrellas de la secuencia principal por mucho tiempo. Ahora veremos cómo podrían ser dos caminos evolutivos potenciales, usando como ejemplo dos estrellas, nuestro Sol y la estrella gigante Antares. Pero ¿son las estrellas enormes y masivas, así como las muy pequeñas y de poca masa, más bien la absoluta excepción en nuestra Vía Láctea? Estrellas como nuestro Sol, que, quien lo hubiera pensado, pesan aproximadamente una masa solar, son más bien el promedio. ¿Cómo evolucionaría nuestro Sol en el diagrama de Hertzsprung-Russell? ¿Dónde se encontraría? ¿Cómo nació? ¿Y qué camino le queda por recorrer? Eso es lo que vamos a ver ahora. El Sol es una estrella de masa promedio. En el contexto de las estrellas de la Vía Láctea, no tiene ni mucha ni poca masa y sirve como punto de partida para muchos cálculos astronómicos. En su interior, bajo una gran presión, fusiona cada segundo varios cientos de millones de toneladas de hidrógeno en helio. Eso hacen todas las estrellas del universo. El recorrido del Sol es claro en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Al inicio era más fría y menos luminosa, por eso iría en la parte inferior derecha. Sin embargo, su núcleo se vuelve cada vez más denso a lo largo de los miles de millones de años. Por eso aumenta su energía, brillo y temperatura superficial. El Sol asciende por la secuencia principal hasta que, en algún momento, la fusión del hidrógeno se traslada a las capas exteriores y comienza la llamada combustión de helio en el núcleo. La presión contraria a la gravedad ahora es mucho mayor que esta, es decir, mucho mayor que la fuerza de gravedad, y ahora es la que manda. Por eso, el Sol se expande cada vez más rápido, abandona la secuencia principal y en algún momento, en el diagrama se encuentra en la rama lateral de los gigantes rojos. Su luminosidad aumenta enormemente aquí, sin embargo, su temperatura superficial disminuye. Esto se debe a que se expande y sus capas exteriores son menos densas. La fusión ocurre en su interior hasta que ha consumido el helio y lanza sus capas al espacio. El núcleo que queda después de expulsar las capas se llama enano blanco.
Un objeto muy compacto, que tiene mucha menos masa que el Sol original, ya que, como mencioné antes, perdió parte de su masa cuando su capa exterior se desprendió. En el diagrama de Hertzsprung-Russell vemos que el enano blanco, aunque más denso y caliente, es miles de veces menos luminoso que el Sol. Como enano blanco, el Sol haría compañía a Sirio B. También es el núcleo agotado de una estrella similar al Sol, que aunque tiene una temperatura superficial muy alta, tiene una luminosidad muy baja. Sin embargo, en el caso de una estrella aún más masiva que el Sol, como Antares, la situación es muy diferente. Él inicia su vida en la secuencia principal del diagrama Hertzsprung-Russell, sin embargo, mucho más arriba en la rama principal que el Sol, ya que desde el principio es más caliente y luminoso. Debido a su enorme masa, que se estima entre 12 y 16 masas solares, y a su mayor densidad no solo en la superficie, sino también en el núcleo, su evolución es mucho más rápida y dramática. Antares consume su hidrógeno central en pocos millones de años, a diferencia de los miles de millones que tarda el Sol. Aquí también vuelve a aparecer la relación entre la masa de las estrellas y su tiempo de vida. La duración de vida de una estrella es inversamente proporcional al cuadrado de su masa. Eso significa que Antares, con al menos 12 veces la masa del Sol, solo tiene una fracción de la vida útil de nuestro Sol. Si la vida del Sol es de 10.000 millones de años, Antares estaría solo 3.6 millones de años o menos en la secuencia principal. Eso explica por qué estrellas tan masivas son tan raras de observar en nuestra vecindad cósmica. Cuando el hidrógeno del núcleo se agota en Antares, inicia la fusión de helio en el núcleo y la de hidrógeno pasa a las capas externas. La estrella abandona la secuencia principal y se mueve rápidamente hacia la región de las supergigantes rojas en el diagrama Hertzsprung-Russell. Allí se expande hasta alcanzar dimensiones enormes, aumentando enormemente su luminosidad, mientras que su temperatura superficial disminuye considerablemente. A diferencia del Sol, la estrella gigante fusionará elementos más pesados tras quemar helio, incluyendo carbono, oxígeno y hierro. Pequeña corrección, por supuesto, no hierro, porque ahí termina toda fusión nuclear. Antares terminará su vida explotando como supernova y dejará una estrella de neutrones o un agujero negro. En el diagrama Hertzsprung-Russell, esto aparecería como una erupción repentina y extremadamente brillante, seguida de la desaparición de la estrella o una transición a un objeto compacto y muy débilmente luminoso. Vimos que dos estrellas evolucionan distinto si parten de condiciones iniciales diferentes. Quiero enfatizar de nuevo, no todas las estrellas son iguales. Hay toda una serie de objetos estelares que no se pueden clasificar tan claramente en el diagrama de Hertzsprung-Russell y que ahora queremos analizar más de cerca. Además de las enigmáticas estrellas gigantes, formadas por 8 a 40 masas solares, existen estrellas aún más masivas que Antares y otras gigantes. ¿Cómo se desarrollan estas estrellas y qué camino tan loco y a veces muy enrevesado toman en el diagrama de Hertzsprung-Russell es lo que queremos ver ahora? Queremos empezar con las llamadas variables cataclísmicas, que aparecen en sistemas binarios cerrados. Típicamente, un sistema así consiste en una enana blanca y una estrella compañera más grande y más fría, a menudo una gigante roja u otra estrella de la secuencia principal. La compacta enana blanca acreta lentamente material rico en hidrógeno de su compañera hacia un disco de acreción. Al acumular suficiente material, puede ocurrir un repentino estallido de brillo, una explosión de nova. Al alcanzar 1.44 masas solares, la enana blanca supera el límite de Chandrasekhar y sufre una explosión termonuclear que la destruye por completo. Una supernova de tipo Ia. Estos eventos provocan aumentos dramáticos en el brillo, y las supernovas de tipo Ia alcanzan una magnitud absoluta típica de menos 19.3. En el diagrama Hertzsprung-Russell, estos estallidos aparecerían brevemente en la parte superior izquierda, muy por encima del rango de las estrellas normales, antes de desvanecerse lentamente y finalmente desaparecer por completo. Seguimos con las estrellas variables pulsantes.
Estas son estrellas que varían mucho en su brillo debido a cambios físicos en su interior. Estas pulsaciones se producen por la expansión y contracción periódica de las capas superficiales, causadas por un desequilibrio entre la gravedad y la presión de radiación. Lo recordamos. En estas estrellas, el ciclo inicia con una expansión por mayor presión de radiación, volviéndose más brillantes y frías. Después ocurre una contracción por la gravedad, haciendo que la estrella se caliente y oscurezca más. Ambas fases sobrepasan el punto de equilibrio. En el diagrama Hertzsprung-Russell, estas estrellas se desplazan en una línea diagonal durante su ciclo de pulsación. Al expandirse arriba a la derecha, se enfrían y brillan más. Al contraerse abajo a la izquierda, se calientan y oscurecen. Según el tipo de estrella, este movimiento varía en intensidad. Por ejemplo, las cefeidas tienen un rango amplio, mientras que las RR Lyrae recorren uno menor en el diagrama Hertzsprung-Russell, sin mencionar a las cefeidas. Son estrellas masivas de unas 8 masas solares con variaciones periódicas de brillo entre 1 y 70 días y de 0.1 a 2 magnitudes. En el diagrama Hertzsprung-Russell se mueven en una franja horizontal de inestabilidad entre la clase espectral F en el máximo y GK. Las estrellas Lyrae son gigantes blancas viejas, pobres en metales, con la mitad de la masa solar, periodos cortos y fluctuaciones de brillo similares. Están en el diagrama Hertzsprung-Russell, en una franja cerca de la intersección de la secuencia principal y la rama horizontal de gigantes, con temperaturas de 6.000 a 7.500 grados Celsius y 40 a 50 veces la luminosidad solar. Ambos tipos de estrellas son candelas estándar clave para medir distancias astronómicas. No olvidemos objetos extremos, estrellas de neutrones, púlsares, agujeros negros, nebulosas planetarias y restos de supernovas. No pueden representarse fácilmente en el diagrama de Hertzsprung-Russell por sus propiedades complejas. Las estrellas de neutrones y los púlsares, con temperaturas de alrededor de 1.000.000 de grados Celsius, estarían muy a la izquierda, fuera del rango normal del diagrama de Hertzsprung-Russell. Por otro lado, los agujeros negros no emiten luz propia y por eso no tienen una posición en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Las nebulosas planetarias son estructuras complejas. La enana blanca central aparece en la parte inferior izquierda del diagrama de Hertzsprung-Russell, pero la nebulosa circundante no se representa. Los restos de supernovas son demasiado complejos para una representación simple en el diagrama. Estos objetos marcan los límites del diagrama y evidencian que fue diseñado para mostrar estrellas normales, siendo difícil representar objetos extremos o más extensos. Eso fue el tercer episodio de la saga estelar. Ahora son expertos en estrellas. Y ahora pueden contarle a cualquiera en su familia sobre las estrellas y su evolución. Han visto que el diagrama de Hertzsprung-Russell es probablemente el diagrama más importante en toda la astronomía. La vida de la gran mayoría de los objetos en la Vía Láctea se puede describir con este diagrama. La secuencia principal muestra las estrellas actuales. La fusión de hidrógeno es quizá el mayor logro al buscar estrellas como el Sol, que podrían tener propiedades y planetas similares a nuestra estrella. Muchas estrellas en el vecindario del Sol, es decir, si observamos el vecindario inmediato del Sol, tienen una luminosidad y también una temperatura similar, y serían consideradas como estrellas de tipo G o también como estrellas de tipo K o M. Pero esos no son los únicos factores que juegan un papel para que una estrella desarrolle condiciones favorables para la vida. Debemos considerar que la rotación de la estrella también influye. Nuestro Sol, por ejemplo, es una estrella que rota muy lentamente y por eso no es tan activa como otras estrellas. También hay muchos otros factores que juegan un papel cuando pensamos, por ejemplo, que los planetas también pueden formarse alrededor de las estrellas. Aquí la metalicidad juega un papel muy importante, es decir, el grado de materiales más pesados que están presentes en la atmósfera de una estrella. Si una estrella tiene muy poca metalicidad, entonces puede que no tenga planetas. Y sin planetas, por supuesto, no podemos suponer que haya vida similar a la de la Tierra. Otro problema es cuando la estrella tiene muy poca masa.
Entonces puede suceder que tenga planetas, pero están tan cerca de la estrella que desarrollan lo que se llama una rotación sincronizada. Eso significa, a su vez, que un lado del planeta recibe constantemente el flujo de partículas calientes y radiación del Sol, del astro, mientras que el otro lado permanece en oscuridad eterna y se congela. Eso significa que, además de estos factores habituales como la luminosidad y la temperatura, también tenemos toda una serie de otros factores que juegan un papel en esto. ¿Percibimos a una estrella como apta para la vida? En las siguientes entradas de la saga de las estrellas nos dedicaremos completamente a las diferentes clases de estrellas. Queremos observar las impresionantes clases O y B de las estrellas, entender mejor las estrellas de tipo A y F, ver por qué las estrellas G son tan especiales y si realmente, como dijo una vez Harald Lesch, son buenas estrellas. También queremos dedicar una entrada a las estrellas de tipo K y preguntarnos si son las estrellas perfectas para el desarrollo de la vida. Por último, analizaremos las estrellas más tranquilas, las de tipo M o enanas rojas, que viven más de 100 veces que el Sol. Así que nuestro viaje por el mundo de las estrellas sigue siendo emocionante. Me despido. La siguiente parte de la saga de las estrellas saldrá el primer viernes de septiembre. Andrés en el espacio, documentales del espacio, cambio y fuera.